Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Day, ¿ok? En el canal de YouTube Veritas Day ya está disponible la última clase, que tiene que ver justamente con Romanos capítulo 6, del 15 al 23, y Romanos capítulo 7, del 1 al 6, ¿ok? Estuvimos hablando, recuerden ustedes, sobre lo que es un siervo de justicia, y nos explayamos latamente en eso. Hablamos sobre lo que es un siervo, dijimos que es justicia en contraposición con un siervo que está en esclavitud. ¿Se acuerdan que hablamos de ese contraste que hacía nuestro amado hermano Pablo respecto a la esclavitud y a la libertad, ¿no es cierto? Ya estamos más o menos, ya creo que casi claros ya en lo que tiene que ver con expresiones del apóstol, en el sentido de que cuando él habla de bajo la ley, bajo la gracia, justicia e injusticia, ahora podemos entender un poquitito también expresiones como las que no hay justo ni aún uno, ¿no es cierto? Claro, no hay justo porque no está justificado. O sea, por eso que no puede haber un justo si no está justificado. Y para estar justificado hay que acercarse por la fe a quien puede justificar, al justo, que es Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. ¿Okay? También hemos aprendido que el apóstol Pablo, para poder enseñar como buen profesor, el apóstol Pablo usa analogías, usa ejemplos, como cuando habla de Adán, ¿no es cierto? El ejemplo compara a Cristo y Adán. Usa, por ejemplo, se toma del Antiguo Testamento como método de ilustración, ¿verdad? Como base de su enseñanza, él toma casos o situaciones del pasado, de la historia del Antiguo Testamento. Abraham, David, dice él, ¿no es cierto? Habla de nuestros padres, ¿verdad? Ok. Toma ejemplos de la vida cotidiana, habla del matrimonio. ¿Se acuerdan cuando empezamos el capítulo 7 ayer? Y hablamos de que cuando la mujer está sujeta al marido por la ley, y hace toda una analogía, ¿no es cierto? Toma del matrimonio un ejemplo para describir nuestra relación con Jesús y nuestra relación de fidelidad con Jesús. ¿Ok? ¿Te acuerdan que también habla de la incircuncisión y la circuncisión, ¿no es cierto? Para hacer un contraste entre aquellos que están en la justicia de Cristo y aquellos que están en la injusticia. Y quiero recalcar algo. Tú puedes profesar estar en justicia, pero en realidad estar en injusticia, que era el caso de los fariseos, por ejemplo. Ellos profesaban estar en justicia. Ellos profesaban estar justos, ellos profesaban justicia, pero en realidad era un engaño, porque era una justicia propia. ¿Okay? En realidad ellos en su corazón estaban en un estado de injusticia. La única manera que los fariseos o los judíos que le hacían la vida imposible a Jesús podrían acceder a la justificación propiamente tal era aceptando al Mesías, y no lo hicieron. Ellos escogieron voluntariamente permanecer en su estado de injusticia, o, como se conoce también el autoengaño, de la presunción de fe. La presunción de fe es un autoengaño. Por ejemplo, aquellos que han estudiado el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, y por ejemplo han estudiado la Odisea, ¿cierto? El mensaje a la iglesia de la Odisea, ustedes van a encontrar con que se describe a una iglesia que está viviendo un autoengaño. Se cree rica, ¿no es cierto? Pero es miserable, es pobre, es un autoengaño. Así que se le da un consejo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro. ¿Ah? Lo mismo le pasa al que está autoengañado. Cree que está en justicia, pero en realidad cuando es pesado en balanza, se da cuenta que está en injusticia. Ahora, no vamos a esperar el juicio para que se nos revele nuestra real situación. Tenemos que hacerlo antes. Bueno, ¿cómo nos enteramos que realmente estamos en un estado de injusticia? Bueno,
hay que mirar la ley. Cuando nos enfrentamos a la ley nos revela nuestra situación. ¿Y qué fue lo que le pasó a nuestro querido hermano y amigo Pablo? ¿Verdad? Él vivía un autoengaño, pero al enfrentarse a la ley, la miró en su verdadera esencia, en su verdadera luz. Y al final abrió los ojitos y se dio cuenta que en realidad él creía que era justo, pero era un injusto. Otro ejemplo también, o otra manera de explicar este proceso espiritual que hace Pablo, es cuando habla de la muerte y de la vida, de la muerte y de la resurrección. Él dice que cuando estamos en estado de injusticia, es decir, en transgresión, somos esclavos del pecado. Pero cuando estamos en Cristo justificados, somos libres de esa ley del pecado, a la cual estábamos sometidos. ¿Ok? Bien. También habla de que al estar sometido al pecado voluntariamente, ser siervos del pecado, ¿verdad? O el estado de injusticia o bajo la ley, ¿no es cierto? O bajo el régimen antiguo de la ley, son todas expresiones para describir mi situación de injusticia, de no justificación, sin Cristo. ¿Ok? Él habla de muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero de cierto punto de vista también estamos muertos para la justicia, ¿verdad? Porque no nos interesa la justicia, somos indiferentes a la justicia, así que para nosotros la justicia está muerta, pero al mismo tiempo estamos muertos en delitos y pecados. Al contrario, cuando nos acercamos a Jesús, cobramos vida o resucitamos espiritualmente, volvemos a la vida y morimos para el pecado. En otras palabras, escogemos cambiar de amo. Ya el pecado y nuestro yo y nuestra naturaleza caída y nuestros deseos y pasiones ya no son nuestro amo del cual somos esclavos, sino que ahora escogemos que nuestro amo y Señor sea Jesús. Y nos sometemos a Él y voluntariamente nos hacemos esclavos de este nuevo amo llamado Jesús. ¿Ok? Bueno, en resumidas cuentas, le hice este pequeño pincelazo para que repasemos y refresquemos un poquito la mente respecto a los términos, el vocabulario, la semántica que usa Pablo. Tenemos que familiarizarnos con estas palabras porque cuando nosotros le hablemos a otros, le enseñemos a otros, tenemos que manejarnos con esas palabras. De igual manera, cuando venga otra persona y nos hable con estos términos, nosotros no lo quedemos mirando como bicho raro, porque nosotros ya conoceremos esos términos y sabremos a qué se está refiriendo. Otro ejemplo más, antes que se me olvide, porque son tantos, de términos que ocupa Pablo para explicar la justificación por la fe, tiene que ver con la carne y el espíritu, ¿verdad? Estar en la carne o ser carnal quiere decir estar en estado de injusticia, sin justificación, esclavo de mis pasiones y deseos. Eso es estar en la carne. Y estar en la carne, ¿no es cierto?, dice relación con mi cuerpo, con la naturaleza caída, con mi cuerpo carnal, físico, material, al cual yo le hago caso. ¿Ok? Eso es estar en la carne. ¿Cómo se identifica o cómo podemos darnos cuenta que alguien está todavía en la carne o tiene rasgos de un hombre carnal todavía, o mujer carnal? Cuando digo hombre me refiero al género humano, hombres y mujeres. Es porque manifiesta en su vida cotidiana los rasgos, los frutos del que está en la carne. ¿Cuáles son los frutos del que está en la carne? Bueno, toda la deformidad del ser que manifiesta el que está sin Jesús. Se nota inmediatamente cuando Jesús ejerce influencia en una persona, ¿vale? Porque ya no domina a la persona, sino que domina a Jesús en la persona, ¿ok? A contrario sensu, cuando una persona está en el Espíritu, quiere decir que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y se ha sometido a la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va generando cambios, va generando reflexiones, va generando reformas, se llama eso. Donde ya la persona va abandonando voluntariamente y poquito a poquito, incluso a veces sin darse cuenta, va abandonando ciertas conductas, cierta manera de ver el mundo que tienen que ver con el hombre carnal. Pero ya no ve las cosas de manera carnal, sino que las ve como Jesús las ve.
¿Ok? Acuérdense que por ahí creo que en Efesios, en Filipenses, el Señor Jesús, no miento, el apóstol Pablo habla de eh, 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 si hay algo digno de pensar, si hay algo honesto, en esto pensad, dice. O en otra parte de la Biblia dice, tened la mente de Cristo, ¿verdad? A ver si lo busco ahora mismo y se los comparto. Hay en una carta del apóstol Pablo, que no recuerdo ahora, pero como quiero fundamentar eso que dije, pues le voy a buscar esa partecita, ¿ya? Si no me equivoco, está en Filipenses. Si pueden para allá hacer un esfuerzo físico sobrenatural y ir inmediatamente a Filipenses. Muevan los dedos, las manos para que entren en calor y vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. En el versículo 8. Filipenses 4:8. Dice lo siguiente. Ahí está entrando Leslie, bienvenida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. En la versión Reina Valera se titula En esto pensad. ¿Vale? Así piensan los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que están en el Espíritu, piensan de una manera. Y piensan en ciertas cosas. ¿Ok? Dice por ejemplo el 8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Quiero detenerme acá un poco, perdone que me entusiasme, pero acá dice todo lo verdadero. Bueno, ustedes sabrán que hoy en día está de moda, sobre todo con la perversión de menores que se está realizando a nivel institucional, educativo, ¿verdad? Que a los jóvenes actualmente, mediante ideologías, los están haciendo creer mentiras como si fuesen verdad. Le están haciendo aceptar como verdad cosas que no son verdad. Ustedes saben a lo que me refiero. Acá dice que por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso de buen nombre quiere decir decente. Si hay virtud alguna, anoche conversaba con Leslie sobre el tema de la virtud. La virtud tiene que ver con la idoneidad del creyente, lo ideal del creyente. Es decir, que el creyente logre, por la fe en Jesús, tener una vida que sea consecuente, tanto en sus principios internos, morales, como también como su conducta ética. Cuando eso ocurre, por la gracia de Dios, se habla de una persona virtuosa. Virtuosa quiere decir que manifiesta, se le notan las virtudes, ¿no es cierto? No propias, sino las virtudes de aquel que entregó su vida y nosotros seguimos. ¿Okay? Las virtudes de Jesús se ven reflejadas en nosotros. Esa es una persona virtuosa, ¿verdad? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es decir, algo digno de admirar, de reconocer, en esto pensad. Notan que apunta al pensamiento. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, hablando de Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vale? Así que volvemos a Romanos 7 entonces. Y bueno, les quería profundizar un poquito lo que tiene que ver con estar en la carne y estar en el espíritu. Estar en el espíritu entonces en definitiva significa manifestar en nuestra vida cotidiana las virtudes. Ser una persona virtuosa, una persona que se denota los frutos del espíritu, los resultados de la gracia de Cristo. A ver, voy a traducir un poco. Cuando hablamos de los frutos del espíritu, simplemente estamos hablando de la evidencia obvia, o no, no. Cuando hablamos de los frutos del espíritu estamos hablando de la
sí, es evidencia, pero es el resultado patente, visible, notorio. Es el resultado de los efectos. Ahí está. En la vida cotidiana se ven los efectos de lo que la gracia de Cristo ha hecho en nosotros. Repito, lo que la gracia de Cristo ha hecho en nosotros es palpable, es visible, es notorio. Eso es estar en el Espíritu. Porque cuando la gracia de Cristo está transformando el ser, como resultado espontáneo, incluso a veces sin darnos cuenta, vamos manifestando los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5. ¿Vale? Y a veces nosotros no notamos eso, la refinación del carácter, sino que son otras personas que nos conocieron antes y ellas se dan cuenta de los cambios que han habido, ¿verdad? Bueno, no los aburro más con eso y volvemos a Romanos 7. Romanos 7. Dice así, avanzamos con el versículo 7, Romanos 7:7. El título en la Reina Valera dice: el pecado que mora en mí. Así que ya de frentón podemos darnos una idea de lo que nos va a escribir nuestro amigo Pablo. ¿Okay? A todo esto me atrasé un poquitito porque resulta que tengo la visita de un sobrinito, un chiquitito de 6 años, muy inquieto, y estaba acá conmigo y no me quería soltar. Entonces no hallaba cómo sacarlo de la pieza. Así que yo tratando de instalar la cámara y todo, y él ahí hablándome, apretando las teclas del computador y desordenándome todo. Entonces me era complicadito poder conectar. Bueno, el pecado que mora en mí, versículo 7. Pongan atención de ahora en adelante porque vamos a describir la lucha e impotencia y derrota y fracaso del creyente. Y muchos nos vamos a sentir identificados con esto, ¿vale? Vamos a avanzar entonces. Lo que pasa es que que estaba llenando aquí la gasolina que tengo una gasolina acá al lado mío, que es la que me humedece la boca para poder seguir hablando. ¿Ya? Disculpen. Ya. Dice así, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿A qué ley se refiere? Bueno, en la medida que avancemos nos damos cuenta de a qué ley se refiere. En ninguna manera Pablo confirma que la ley no es pecado. O sea, la ley no es mala. Pero yo, noten, está hablando de él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo la ley va a ser mala o inútil? Si gracias a la ley yo abrí los ojos. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, que es una de las leyes, porque yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, está claro a qué ley se está refiriendo, está hablando de la ley moral de Dios. Mas el pecado, y acá Pablo lo que hace es se expresa de una manera que da a entender que el pecado es una persona. O sea, él personifica el pecado para poder explicar lo que quiere explicar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, aprovechando la oportunidad a través de los 10 mandamientos, produjo en mí toda codicia. Es decir, hizo más evidente la codicia en Pablo, en el transgresor. ¿Ok? Tomando ocasión por el mandamiento, versículo 8, produjo en mí toda codicia,
Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? ¿En qué sentido el pecado está muerto? Está muerto porque si no tengo conocimiento de la ley o no comprendo la ley, no tengo noción de la transgresión. Porque el objeto del pecado, de la ley, el objeto de la ley es informarme o develar o revelar mi condición. Pero mientras yo no enfrente a la ley está muerta para mí, no existe, no tiene efecto, no tiene consecuencias en mí. Y por lo tanto yo sigo viviendo el engaño de que estoy en justicia. ¿Vale? Repito, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, a través del mandamiento, porque es el objetivo del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Noten el proceso. El pecado se mostró por la ley y Pablo se dio por enterado de su condición. Pero, porque sin la ley, caso contrario ahora, sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ok? Pablo pensaba que estaba vivo para Dios, estaba en justicia, ¿no es cierto? Y que el pecado estaba muerto para él. Él pensaba o vivía de que él no estaba en pecado. Él pensó que él había superado la etapa de pecaminosa, que él ya era justo, que él vivía en justicia. Así que el pecado estaba lejos de él, el pecado era algo extraño para él. El pecado y él no tenían nada que ver. Así que el pecado estaba muerto para él. ¿Ok? Repito el 8 entonces. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y así perseguía Pablo a la iglesia, porque pensaba que estaba en justicia, que él era justo, que él estaba en concordancia con la ley, que estaba sirviendo a Dios y que él no tenía nada que ver con el pecado. Los pecadores eran otros. Los pecadores eran los gentiles, los pecadores eran los cristianos. Para él el pecado estaba muerto, él no tenía nada que ver con el pecado. El pecado no tenía ningún efecto en él, porque él era justo. ¿Vale? Pero al contrario, cuando llegó la ley y miró el corazón de la ley, los principios de la ley, y miró la sustancia de la ley, la esencia de la ley, produjo en mí toda codicia. Me di cuenta que en realidad en vez de ser justo, era injusto. En vez de ser un obediente, era un desobediente. En vez de ser un obrador de la ley, era un transgresor de la ley. Versículo 9. Y yo, recuerden que se puede cortar y usted ya sabe el procedimiento. Esperan 10 segundos y se vuelven a conectar por el link que envié a WhatsApp. 9. Y yo, otra vez yo, poniéndose Pablo como ejemplo, porque está relatando, bueno, hay varias interpretaciones respecto a este versículo. Algunos dicen que Pablo está relatando su experiencia. Otros dicen que es intercambiable, habla de él, pero después se refiere a otra persona. Como sea, la enseñanza es tremendamente valioso para nosotros, ¿ok? Y yo, dice Pablo, sin ley vivía en un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, aclaro una cosa. Pablo conocía la ley. Así que no es que esté sin ley como un gentil que no conoce la ley. Él sí conocía la ley, había sido instruido en la ley. Pero ¿en qué sentido no conocía la ley? Él no conocía la ley en el sentido que la ley para él le era... La ley a él no lo tocaba. Era un sombrero que a él no le cabía. La ley a él no lo acusaba como transgresor porque él pensaba que estaba en la gracia, no bajo la ley. Entonces la ley no tenía nada que ver con él, ¿ok? Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a entender eso. Pero venido el mandamiento, es decir, el correcto,
entendimiento de los principios de la ley, cuando él comprendió que era un transgresor, cuando vio realmente el espíritu de la ley, comprendió, discernió el espíritu de la ley, el pecado que él creía que estaba muerto para él, que él no estaba en pecado, que estaba en justicia, revivió. O sea, se encontró que era un pecador. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué sentido? Él creía en su autoengaño que estaba vivo para Dios y muerto para el pecado. Sin embargo, cuando llega la ley y le muestra su verdadera condición, se dio cuenta que en realidad no estaba vivo para Dios. Él estaba muerto en sus delitos y pecados, que era un transgresor de la ley. ¿Ok? Por eso dice el pecado, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. En eso de morir quiere decir que se dio cuenta que estaba muerto. Era un muerto en vida. Creía que era justo, pero era un transgresor, un injusto. Creía que estaba vivo para Dios, pero estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba muerto en delitos y pecados? Cuando apareció el mandamiento. Y él lo vio en su verdadera naturaleza. ¿Ok? Versículo 10 entonces. Y cuando pasó eso, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, el mismo mandamiento que yo creía que estaba... que yo estaba cumpliendo, que estaba viviendo, que yo estaba en conformidad con ese mandamiento. El mismo mandamiento que yo creía que obedecía, que estaba en regla, que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, él está hablando de su despertar. El mismo mandamiento, el cual él creía que estaba obedeciendo y estaba conforme al mandamiento y estaba vivo para Dios, le resultó que el mandamiento lo mató. ¿Ok? Le resultó para muerte. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. Él creía que estaba vivo espiritualmente, o en otras palabras, él pensó que estaba en el espíritu, pero se dio cuenta que estaba en la carne. Porque al estar muerto en delitos y pecados, es lo mismo que estar en la carne. Así que Pablo lo que hizo simplemente fue darse cuenta de su verdadera condición gracias al mandamiento. De vida, despertó de su realidad y se dio cuenta que estaba muerto. ¿Ok? Versículo 11. Pero el pecado, personificando el pecado, ¿verdad? Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, otra vez la expresión esa, me engañó. Y por él me mató. Interesante cómo él hace este ejemplo figurativo, como que la ley es una persona, o como el pecado es una persona. Entonces el pecado, a través del mandamiento, dice que lo engañó, dice él. Claro, estaba tan sumido en sus tinieblas de pecado que estaba engañado. El pecado lo tenía engañado. Es como lo que le pasa al laodicense. El laodicense es una persona que está en la carne, pero cree que está en justicia. En otras palabras, Pablo era un laodicense. Pablo vivía un autoengaño, se creía rico, se creía, ¿es cierto? Pero en realidad era un miserable, un pobre. Y de hecho, más adelante ustedes van a ver que él mismo dice, soy un miserable, dice. Las mismas palabras a la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Así que el 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Claro, el pecado lo tenía engañado, lo tenía ciego. Y por él, el mismo mandamiento lo mató. Ya son 3 veces que dice lo mismo, que resultó para muerte, que lo mató, que yo morí. Pablo empezó a despertar y a darse cuenta que desde el punto de vista espiritual era un miserable, un pobre transgresor y pecador que estaba engañado. Imagínense ustedes ese tremendo despertar que tuvo Pablo y el remordimiento que se le produjo después, porque darse cuenta que en realidad estaba muerto en sus delitos y pecados y mirar para atrás la cantidad de gente que mató, no solamente codicia, sino que también era asesino. Cuando el mandamiento dice no matarás. O sea, ese despertar que tuvo Pablo fue increíble. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero el que tiene oído entienda.
Oiga, ¿cuántas personas hoy en día que no tienen una claridad respecto a la ley y respecto a muchas cosas de la palabra de Dios y creen sinceramente en su corazón que están en justicia, que están en la verdad, que están sirviendo a Dios? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando tenga un despertar como lo tuvo Pablo? Allí vamos a ver Pablos modernos. Allí vamos a ver Pablos modernos. Todavía no los conocemos. ¿Okay? Bueno, entre paréntesis, el que tiene oído, oiga. Dice el versículo 12. De manera, está a punto de cortarse, ¿eh? Así que ya saben ya. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, en conclusión me di cuenta, dice Pablo, que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¡Wow! 3 cosas. ¿Por qué santo? ¿Por qué justo? ¿Y por qué es bueno? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué Pablo dice que la ley es santa, es justa y es buena? Oiga, está hablando un estudioso de la palabra. Un estudioso de palabra. Pablo no era ignorante. Lo que pasa es que Pablo tenía una ceguedad espiritual. No tenía la luz de Cristo. No había conocido la luz del mundo. Tenía un montón de conocimiento y así todo no podía entender la verdad, ciertas cosas. Pero era viloso, como se dice en Chile. Pero una vez que sí entendió, que tuvo su encuentro con Jesús, todo ese conocimiento teológico de la escritura que Pablo tenía, ahora sí era una verdadera arma de predicación. Antes ese conocimiento era usado para luchar contra el Señor, contra Cristo. Pablo, ¿verdad? Que cuando se encontró en Damasco, ¿se acuerda la pregunta que le hizo Pablo? ¿Verdad? Entonces, el versículo 12, ¿por qué dice que la ley es santa, justa y buena? ¿Por qué? Bueno, es santa porque Pablo entendió que la ley es de origen divino, es eterna y proviene de un Dios santo, y que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, es la norma moral de Dios por los siglos de los siglos. La ley es santa porque su autor es santo. Dice que la ley es justa. ¿Por qué justa? ¿En qué sentido es justa? Bueno, no es justa en el sentido de justificación por la fe, porque la ley no justifica. Es justa en el sentido que sus principios son justos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico. Sus normas son justas. Ya, maravilloso. Maravilloso. Regina está entrando ahora. Ya. Estamos bien, a pesar que empezamos tarde, estamos bien con el tiempo, hemos avanzado harto. Porque en la medida que ustedes ya van aprendiendo ciertas cositas, yo ya no me tengo que detener tanto a explicar, ya puedo avanzar ya. ¿Okay? Bueno, retomamos entonces, ponemos en silencio aquí a quienes no están en silencio para que podamos tener... Perfecto, ya. Quedamos entonces en Romanos 7, 12. Ya explicamos ya por qué la ley es santa. La ley es justa porque las exigencias de Dios expresadas en su ley son justas. Los principios de la ley no reflejan abuso de autoridad, ¿no es cierto? No reflejan injusticia, arbitrariedad, ¿verdad? Sino que perdone que lo exprese de esta manera, pero es lo mínimo que puede pedir el Señor de nosotros, ¿verdad? Porque Él desea que seamos su imagen. Él desea que nosotros, por la fe, restauremos la imagen de Dios en nuestra vida. Y la única manera de restaurar la imagen de Dios que se perdió en Edén, con la caída,
es que nuestra vida se conforme a los principios de esa ley. Si nuestra vida se conforma a los principios de esa ley, ¿verdad?, estamos en la senda de restauración de la imagen de Dios, ¿vale? Y en el fondo estamos desarrollando una vida virtuosa, o justa, o santa, o de perfección, ¿ya? ¿Por qué la ley es buena? Porque la ley, los principios de la ley tienen como objeto hacernos feliz. Así de sencillo. La ley es buena para nosotros, ¿ok? Así que Pablo entonces expresa esas maravillosas palabras respecto a la ley. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo sigue con su retórica. ¿Ah? Algunas personas se enojan cuando yo digo esto, pero es que en realidad tiene sentido. Yo digo siempre que Pablo tenía una cierta retórica socrática, ¿verdad? El versículo 13 dice: luego lo que es bueno, o sea, la ley, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Acá hay una aparente contradicción, porque Pablo en los versículos anteriores nos habló que la ley le resultó para muerte. Si ustedes repasan, por ejemplo, el versículo 8, la última parte, dice: la ley, el pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Luego dice la última parte en el versículo 9: y yo morí. Luego dice la última parte del versículo 10: a mí me resultó para muerte. Y resulta que ahora dice el 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Bueno, ¿cómo entonces? ¿O le resultó para muerte o no le resultó para muerte? Parece que hay una aparente contradicción. ¿En qué sentido la ley le resultó para muerte y en qué sentido no? Vuelvo a repetir entonces el versículo 13. Luego lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Y ahora explica por qué, en qué sentido no resultó para muerte. Por favor, pongan atención en esto, porque si no se me van a enredar. Y yo necesito que ustedes sigan el hilo de la argumentación de Pablo. Repito, Pablo nos dice que la ley le resultó para muerte. Repaso los textos. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 9, última parte del 9. Romanos 7, 9, la última partecita dice: el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, última parte: a mí me resultó para muerte. Última partecita del versículo 11: me engañó y por él me mató. Entonces, Pablo está enseñando que la ley le resultó para muerte. ¿Ok? Me resultó para muerte, yo morí, me mató, dice. ¿En qué sentido? Y repaso, aprovechando que está mi pastor Richard acá y con visitas ahí. Ah, está con su esposa. Bien, los saludo, un saludo cariñoso, me da mucho gusto verlo. Ah, está la hermanita ahí también. gusto de verlo. Bueno, hago un repaso de un minutito, aprovechando que llegaron los nuevos alumnos acá. Pablo, ¿por qué dice que la ley lo mató? La ley lo mató, le resultó para muerte. Resumo. Porque resulta que Pablo, mientras era Saulo, por decirlo así, ¿no es cierto? Mientras era Saulo, por ponerlo de alguna manera, que tenía otra identidad, otra vida, ¿cierto? Saulo lo que hacía era asesinar a los creyentes, entrando casa por casa, y esa historia ustedes la saben, no se la voy a relatar ahora, ¿cierto? Pablo era un asesino, estaba invadido por el odio, por el resentimiento, ¿verdad? Por el ánimo de venganza, de desquite. Todo eso son frutos de la carne, son conductas que son propias de aquel que está esclavizado
por su propia naturaleza caída, por sus propias pasiones. La conducta de Saulo contra los creyentes simplemente era una manifestación del hombre natural, se llama también, del hombre carnal. Y aprovecho entre paréntesis de explicar la diferencia entre carnal y espiritual. Creo que ya lo he dicho en las clases anteriores, pero lo explico rapidito. Cuando hablamos de estar en la carne, simplemente estamos hablando de la persona que es esclava de sus pasiones y deseos, que no refleja ni manifiesta el carácter de Cristo, la vida del Maestro, que no es un fiel representante del Maestro. Ese es el que está en la carne. El que está en la carne es aquel que por la gracia de Cristo no ha transformado la vida. Ese es el que está en la carne. El que está en la carne es aquel que no restringe o no ha subyugado o no ha matado o no ha crucificado sus pasiones y deseos, ¿vale? Al contrario, la persona que está en el espíritu es aquella, ¿no es cierto?, que ha experimentado una transformación por la gracia de Cristo. No la perfección, ojo con eso, cuidado, no la perfección. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, no es que obtenemos una perfección. La perfección se desarrolla con el caminar cristiano, venciendo las debilidades, dependiendo del poder de Dios para vencer los defectos que aún todavía arrastramos y nos quedan, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un encuentro con Jesús, es nuestro primer paso. Falta mucho todavía. Pablo lo describe eso como una carrera, ¿verdad? Él dice, aún no le he alcanzado todavía, dice, pero prosigo, dice él, ¿verdad? Pero ese proseguir, ese caminar es un caminar de perfección. Así que el que está en el Espíritu es aquel que ha decidido rebelarse contra su naturaleza caída, no desligarse de la esclavitud del pecado. Es decir, el que está en el Espíritu es aquel que ha decidido someterse a otro amo. Ya no es esclavo del pecado, sino que ahora que es esclavo de Cristo. Y somete su propia voluntad y sus propios deseos a lo que dice su maestro. Esa persona, cuando decide eso, permite que el Espíritu Santo pueda transformarlo. Porque el Espíritu Santo va hablando a la conciencia, ¿verdad? Día a día, cotidianamente, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, qué sé yo, en la misma congregación. Frente a situaciones inmorales o antiéticas, nuestra conciencia nos habla. O sea, no nos habla la conciencia, sino que es el Espíritu Santo que habla a la conciencia. Y nos dice, por ahí no es, por acá no es, esto es lo correcto, no es debido, abstiénete, no des el paso, es incorrecto, un hijo de Dios no puede actuar así. El Espíritu Santo nos habla conforme a la palabra, ¿vale? Y habla a la conciencia, ¿ok? Y ese proceso es el proceso de transformación que nos va ayudando el Consolador. Nos va ayudando ¿a qué? A caminar en justicia, a caminar como el justo caminó. Porque nosotros imitamos en esta tierra al justo. ¿Se dan cuenta? Eso es caminar en justicia. Y ayer vimos que quien experimenta ese proceso es un siervo o una sierva de justicia. No puede ser un siervo o una sierva de justicia aquel que está en la injusticia, que todavía es esclavo de sus pasiones y deseos. Por eso que en la clase introductoria, ¿se acuerdan cuando le mostré las imágenes, las láminas, y le mostré unos videos y unas fotos lamentables de cosas que han sucedido en nuestro país, con personas que son creyentes? ¿Verdad? Perdone que toque este tema, pero yo quiero ser objetivo, quiero ser claro, ¿no? Yo no estoy aquí para darle un cursito así, no estoy para sorbar el lomo yo en realidad, ¿vale? Yo quiero que ustedes despierten a ciertas realidades. Y ustedes son testigos, y acá en Chile se ha visto por muchos años, y en todo el mundo en realidad, pero yo hablo del caso chileno, cómo personas creyentes dan un pésimo testimonio público y hasta salen por televisión haciendo tremendas cosas. Bueno, eso trae oprobio y blasfema el Evangelio. ¿Te das cuenta? El ver creyentes
dándose de a golpes fuera de un templo o haciendo cosas ridículas en la calle. Todo eso desprestigia al maestro que decimos seguir. Y eso indica que por más que esas personas profesen ser creyentes, están en la carne. ¿Vale? Ojo con eso. Entonces, tengamos discernimiento en el sentido de que cuando hablemos de estar en la carne y estar en el espíritu, tiene que ver con el testimonio personal. ¿Ok? O sea, hay indicios, hay señales, hay patrones que a nosotros nos indican bíblicamente quién está en la carne y quién está en el espíritu. Ahora, ¿debemos aplastar al que está en la carne? No, tenemos que ayudarlo a que salga de ese estado, ¿no es cierto? Y pueda caminar en justicia, en el espíritu. ¿Vale? ¿Qué otra característica más de aquellos que están en el espíritu? Los que están en el espíritu evidencian en su vida, ¿no es cierto?, los frutos de esa transformación. El egoísta ahora es dadivoso, el borracho ahora es sobrio, el que era vengativo ahora es perdonador. O sea, hay un cambio, por eso se llama de conversión, ¿cierto? Hay una vuelta completa, una persona distinta que comienza a manifestar una manera de ver el mundo, una manera de pensar, de razonar, de reflexionar. Una persona que está en el espíritu no explota como algunos alguna vez. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos provocan y explotamos como un impío. Bueno, cuando suceda, estemos en esas situaciones, miremos a Jesús. ¿Cuál fue su conducta? La conducta de él fue que simplemente todas las injusticias y todas las situaciones difíciles que humanamente nos prueban, nos llevan al límite y que provocan que nosotros saquemos al viejo hombre y a la vieja mujer, eso debe ser subyugado. Por eso que el verdadero creyente no se ve realmente en las congregaciones y en los templos los días de reunión. Ahí todos son bonitos y todos son santos. El tema es cuando uno convive con los creyentes. El tema es cuando el creyente se enfrenta a situaciones límite, situaciones de provocación. Ahí se prueba el carácter del creyente. ¿Actúa como Jesús? ¿Entrega todo el caso y la situación a Jesús? ¿A su Padre? ¿Que él se encargue? Bueno, a Jesús le dieron de abofetadas y de escupitajos y un montón de cosas más. Y sin embargo, él no estaba exigiendo sus derechos. Él no andaba haciendo marchas con carteles. Él no le decía a los discípulos, métanse en política para que influyan en el imperio y nos dejen de perseguir. Porque él marcó claramente las esferas, las dimensiones entre lo espiritual y lo temporal. En fin, no voy a entrar a ese tema porque eso lo vamos a hablar cuando sigamos con el estudio de Corintios, que creo que ahí se habla justamente sobre eso, sobre el litigio entre los incrédulos. Pero bueno, me estoy yendo del tema. ¿Qué le quería señalar? En definitiva, que Pablo despierta respecto a la ley. Pablo pensaba, y estoy comentando Romanos 7, del 7 al 12. Eso estoy comentando ahora, a modo de resumen. ¿Vale? Romanos 7, del 7 al 12. Ahí estoy comentando eso ahora. Pablo, en su situación de engaño, pensaba que él estaba en justicia. Él pensaba que estaba en Dios. Él pensaba que rendía un servicio a Dios. ¿Era conocedor de la ley? Sí, pero él no había tenido un encuentro con Jesús que le permitiese tener el discernimiento para ver la esencia de la ley, la verdadera sustancia de la ley, de poder admirar los principios de la ley, que son principios de amor. Amor a Dios y amor al prójimo son los dos pilares sobre los cuales se sustenta la ley moral de Dios. En este caso son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué hace? Cuando se encuentra con Jesús en Damasco, comienza a ver ahora el Evangelio, la Biblia, por decirlo así, la Escritura, de otra manera, con otra lupa, con otro lente. Y comienza a darse cuenta que en realidad él nunca estuvo en justicia. Él nunca estuvo sirviendo a Dios. Que en realidad él se creía justo, estaba en un autoengaño, y en realidad era un violador de la ley que él creía que estaba obedeciendo. Y cuando él se enfrenta a la ley y la ley le muestra su condición, él dice que la ley que a él no lo tocaba, que no lo condenaba porque él creía que estaba en justicia, la ley le resultó para muerte, dice, y yo morí. ¿Cómo murió? Espiritualmente. ¿Ok?
Espiritualmente. Así que ese más o menos es la idea. Y luego el versículo 12 leímos que decía, de manera que la ley, dice el 12, a la verdad, y esta es la conclusión de Pablo. Pablo concluye, hay unos perritos que están ladrando acá y meten una bulla increíble. Bueno, continúa entonces con Romanos 7:12. De manera que la ley, a manera de conclusión, Pablo, después que dice que la ley me despertó y me mostró que yo no estaba vivo para Dios, en realidad estaba muerto en mi delito de pecado, por eso que la ley me mató. Me mató porque me dio a conocer mi situación espiritual. Estaba muerto en delitos de pecado. Yo pensaba que estaba vivo. En vez de ser un justo, era un injusto. Y la única manera de ser justo no es por mis propios esfuerzos ni por mi propio servicio, sino que es por los méritos de Cristo. Eso entendió Pablo después de su encuentro con Jesús en camino a Damasco. Que la justicia está en Jesús, no en la justicia propia. Y ese es el problema que no solamente tenía Pablo, sino que todos los fariseos, bueno, casi todos, ¿verdad? Así que a manera de conclusión, después de este razonamiento, Pablo dice en el 12, Romanos 7:12, sígame por favor, dice, de manera, a modo de conclusión, de manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Noten, Pablo no está menospreciando la ley. Ahora que se encontró con Jesús, entonces la ley ya no corre, ya no existe, o ya no tengo obligación de observarla, ¿verdad? O de tomarla en cuenta. No, ahora Pablo dice, para. Me estoy dando cuenta que la ley no justifica, no salva, no perdona, no me proporciona justicia. No, la ley lo que hace es mostrar mi condición. Y gracias a la ley es que me doy cuenta que yo, persiguiendo a la iglesia, era un asesino, un violador de la ley en realidad, que yo creía que yo estaba obedeciendo. Versículo 7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Pablo está explicando el papel que cumplió la ley en su experiencia espiritual y que era mostrarle su realidad. ¿Ok? Ahora, el 12 dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Por qué es santa? Pablo dice la ley es santa porque fue dada por un Dios santo. La ley es santa porque los principios de la ley son el fundamento del gobierno de los cielos, de Dios. Es su ley moral. ¿Ok? Es una norma de conducta. Es una ley que describe el carácter de Dios. Y es dada por un Dios santo. Si no, acuérdense lo que pasó en el Sinaí. Con un solo rayo le escribió la ley en las tablas a Moisés. O sea, ¿qué más evidencia de eso? Y Pablo sabía esa historia. Pablo sabía lo que pasó con Moisés. Se empezó a dar cuenta. La ley es santa porque tiene un origen divino. Es santa. Luego, dice que la ley es justa. ¿En qué sentido es justa? Bueno, no es justa en términos de justificación por la fe. Es justa en el sentido legal, jurídico. Es justa porque son las normas de conducta por las cuales Dios desea que sus criaturas vivan. Dios no desea que sus criaturas usen su cuerpo para orgías, suciedades, perversidades, ¿no es cierto? Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Él no quiere que maltratemos nuestro cuerpo con drogas, con conductas riesgosas, etcétera, etcétera. Él nos entrega principios de conductas morales para nuestra felicidad, para que nos vaya bien, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que caminemos en justicia, en santidad, porque Él quiere un pueblo distinto. Él no quiere un pueblo que se parezca a los pueblos paganos. Él quiere un pueblo que dé el ejemplo, que sea luz entre las naciones. Y para eso dio una norma de conducta que se llama 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, es justa. Es justo que el Dios verdadero solicite de sus criaturas exclusividad. Claro, que le rindamos un culto solo a Él. Es justa.
¿Y por qué dice que es buena? Bueno, es buena porque es una ley que nos hace bien, así de sencillo. Es una ley que es para nuestro bien, es para nuestra bendición. ¿Ok? Versículo 13, sigamos avanzando entonces. Versículo 13, pregunta. Luego, lo que es bueno, o sea, la ley. Ya Pablo dijo la ley es santa, justa y buena. Ahora dice, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Ay, Señor mío. Parece que Pablo otra vez con sus trabalenguas nos pone en problemas. Primero, los textos anteriores nos dice que la ley le resultó para muerte. Pero ahora dice, luego lo que es bueno, o sea, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Bueno, los textos anteriores dicen que sí. Pero ahora resulta que Pablo dice que no. Dice, en ninguna manera. Bueno, ¿cómo entonces? ¿O le resultó para muerte o no le resultó para muerte la ley? ¿En qué sentido? Bueno, ya expliqué en qué sentido le resultó para muerte. En que le mostró su verdadera condición de muerto en delitos y pecados. Pero ¿en qué sentido no le resultó para muerte? Versículo 13 otra vez. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino, nota la explicación que da. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, para mostrar su verdadera naturaleza, su verdadera nocividad como pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Yo sé que está un poquito enredado esto, pero por favor vayan siguiendo la idea. Noten que Pablo primero dijo que la ley resultó para muerte. ¿En qué sentido? Que lo delató, lo descubrió como un transgresor, como un injusto, como un violador de la ley, que estaba muerto en delito y pecado. ¿Vale? La ley le mostró su verdadera condición. En ese sentido le resultó para muerte. Pero ¿en qué sentido no le resultó para muerte? Otra vez leo. Versículo 13. Luego lo que es bueno, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Y ahora explica por qué, en qué sentido no le resultó para muerte. Sino que el pecado, personificando el pecado, ¿verdad? Para mostrarse realmente como pecado, es decir, para yo tener verdadera conciencia de lo que es pecado, produjo en mí la muerte, es decir, muerte espiritual. Le mostró que él estaba muerto en delitos de pecado. Por medio de lo que es bueno, o sea, la ley. Otra vez repite el argumento. Y ahora viene, a fin de que por el mandamiento, o la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A ver, voy a explicar esto porque Pablo acá explica, o bueno, intenta explicar por qué la ley no le resultó para muerte. Y sin embargo responde como confirmando que efectivamente la ley le resultó para muerte. Es decir, el propósito de la ley es exacerbar la prueba, exacerbar la condición. Es decir, no queda duda. La ley lo que hace es confirmar tu condición. Si tú tienes sospecha de que estás en injusticia, lo que hace la ley es confirmar que estás en injusticia. Por eso habla de sobremanera. Es decir, no había excusa alguna para Pablo de desconocer su condición. No tenía salida. La ley lo lapidó. ¿Vale? Vuelvo a repetir el 13. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse como tal, como pecado, produjo en mí la muerte espiritual, por medio de lo que es bueno, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ok? Ok. Ahora, bueno, aquí no está la respuesta. La respuesta está en otro versículo, pues se la voy a adelantar en atención al tiempo. ¿Por qué Pablo dice que la ley no le resultó para muerte en este versículo? Pongan atención. Pongan atención. Acuérdense que me estoy tomando más tiempo del que teóricamente debería en este curso. ¿Vale? Pero pongan atención, vale la pena. Pablo, cuando se encuentra con la ley,
descubre su verdadera condición y no tiene excusa, ya no tiene salida, porque la ley le muestra sobremanera, o sea, contundentemente le muestra su condición, no tiene para dónde escapar, ¿vale? Así que en ese sentido la ley le muestra que Pablo en realidad estaba muerto en delitos de pecado, le resultó para muerte, yo morí, dice él, ¿vale? Por medio del mandamiento, él ejemplifica el pecado como una persona, y dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento, a través del mandamiento, me mostró mi condición. Pero ¿por qué dice él en el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. O sea, ¿en qué sentido no le resultó para muerte? Le resultó para muerte, pero ¿en qué sentido no le resultó para muerte? ¿Por qué? Me voy a adelantar un poquitito. Porque al conocer su verdadera condición y darse cuenta que está muerto en delitos de pecado, Pablo comprende que la ley no le puede dar la solución a su situación. La ley lo que hace es simplemente mostrarle lo miserable que es. Pero la ley no lo puede rescatar, no lo puede consolar, no lo puede perdonar, no lo puede limpiar. La cruz, la ley no derrama sangre, la ley no perdona, la ley no justifica, la ley no santifica. La ley no salva. ¿En qué sentido la ley no le resultó para muerte? Al contrario, recuerden que dice que la ley es buena. ¿Cómo es buena? Si le resultó para muerte, ¿cómo va a ser buena? Bueno, es buena, ¿por qué? Porque es justa. Le explico. La ley me señala mi condición desesperada de transgresor y pecador, pero no me proporciona de los méritos o de la justificación o del perdón. Pero la ley lo que hace es de alguna manera señalar la solución. No es la solución, pero la ley señala la solución. Le voy a buscar un texto que con esto se van a caer de la silla, allá donde el pastor Richard se van a caer los tres de la silla. Miren, un texto que es súper conocido, yo sé que ustedes lo conocen, pero no lo hemos ubicado en su debido lugar. Si ustedes van y busquen rapidito ahí, si ustedes van a ver, bueno, eso pasa cuando uno improvisa a veces, ya, Gálatas 3:24, por favor, vayan para allá, todos, vayan para allá. O basta con que uno lo busque, ¿no? Pues están y lo lean allá. Gálatas 3:24. Por eso es que es importante estudiar Gálatas después, porque Gálatas lo que hace es confirmar la justificación por la fe. Es una defensa. ¿Ok? Gálatas 3:24. Dice así. Espero que lo hayan buscado. Gálatas 3:24. Ya. Dice: de manera, ¿lo encontraron todos? Porque veo por ahí que todavía lo están buscando. Ya, ya, listo. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué cosa es la ley? La ley es un ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. El objeto de la ley es llevarnos al que tiene la solución para sacarnos de la condición de transgresor. La palabra ayo
si no me equivoco, alguien me corrige por el chat, la palabra ayo significa tutor. ¿No? Acá dice que ayo... A ver. Espérate. Sí, que tengo el volumen bajo, no escucho. Ya. ¿Qué me habla? Leslie, dale. La versión de Jerusalén dice la palabra, ha sido nuestro pedagogo. Maravilloso. Claro. Y dice que, y abajo dice que es un pedagogo que nos lleva al maestro. Mira qué lindo. La Biblia nos enseña, la Biblia, no el profe Walter, la Biblia. La Biblia nos enseña que la ley, el rol de la ley en el plan de salvación es llevarnos al maestro. La ley lo que nos dice es Kevin, César, Leslie, eres un violador de la ley, es un transgresor, estás ofendiendo a Jehová. Pero no hay alguien que te puede sacar de esa condición. La ley es un ayo, es un tutor, es un guía, es un pedagogo, es un maestro, es una especie de letrero que nos indica la solución. En ese sentido, a Pablo la ley no le resulta como muerte. ¿Se está entendiendo ahora? En cierto sentido la ley le resulta para muerte porque le muestra su condición de muerto en delitos de pecado, de transgresión. Pero en cierto sentido no es para muerte. ¿Por qué? Porque la ley lo lleva a la solución. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, cuando se da cuenta de su condición, ¿no es cierto?, él con mayor razón se aferra a Cristo. Con mayor razón se aferra a Cristo, porque es el único que lo puede primero lo puede perdonar, justificar, perdonar de todos los asesinatos que le hizo a los cristianos. Pablo se da cuenta que era un transgresor, un asesino que mataba a creyentes, y se dio cuenta que era un transgresor de la ley. Y dice, oye, ¿ahora qué hago? Estoy perdido. Y Saulo amaba a Dios, solo que no veía, pero él lo amaba. Él creía que lo estaba haciendo bien. ¿Y qué hace cuando se da cuenta de su verdadera condición? Tiene a Cristo. Confirmémoslo. Romanos 7, 24. Noten cómo se expresa Pablo. Esto es una cosa impresionante. Oigan, acuérdense que se va a cortar. Ya saben el procedimiento. Esperan 10 segundos y vuelvan a ingresar por el link que envié al grupo de alumnos. Por favor, ¿vale? Noten. Gracias, Leslie. Muy buena esa traducción. Pedagogo. Maravilloso. Bueno. Romanos 7:24 dice: miserable de mí. Miren lo que expresó Pablo de él mismo cuando se dio cuenta de que estaba muerto en delitos y pecados, cuando la ley le resultó para muerte. Miserable de mí. ¿Quién? Noten la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta naturaleza caída con pasiones y deseos? ¿Quién? ¿La ley? No. ¿Qué leímos en Gálatas? Que el mismo Pablo escribió: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificado por la fe. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la respuesta que él mismo se da en el 25? Lean el versículo 25, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Leo otra vez el 25. Miren la respuesta que Pablo, con la cual Pablo concluye. Gracias doy a Dios el Padre. ¿Por quién? ¿Por quién? Ahí está la respuesta. Cuando él dice arriba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, miren las conclusiones que él llega. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con mi cuerpo, a la ley del pecado.
Pablo lo que vio lo que se dio cuenta Pablo era de una contradicción. Mentalmente, como conocimiento, él conocía la ley. Claro, había sido educado por Gamaliel, por los mejores maestros de Israel. Claro que conocía la ley. Pero había una contradicción entre la teoría y la práctica. Hay algo en él que no había vencido y que en realidad no lo llevaba a obedecer la ley que la conocía, sino que la transgredía en la práctica. Había una inconsecuencia entre lo que sabía y lo que hacía. Por eso que él dice, con la ley de la mente sirvo a la ley, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que vivir en justicia o caminar en justicia o ser siervo de justicia significa una consecuencia entre la teoría y la vida? No puede haber una dicotomía, si no, no estamos en justicia. Por eso que el creyente tiene que ir venciendo en su vida la carne, es decir, la naturaleza caída tiene que ser sometida a la voluntad de Cristo, al Maestro, a nuestro nuevo amo. Eso le pasaba a Pablo. Pablo creía en la mente que estaba sirviendo a Dios, pero no estaba sometido al verdadero Maestro. Era esclavo de otro amo, de la carne, de sus pasiones y deseos que lo llevaban a asesinar cristianos. Pablo estaba autoengañado. Pablo obedecía en realidad al yo. Se justificaba él mismo con obras de justicia. Pero ahora que conoció al verdadero amo, ahora él se sometió a ese amo. Y ahora él vive no conforme a su propia justicia, a sus propios deseos, sino obedeciendo los deseos del amo, del nuevo amo. Por eso que cuando escribe las cartas dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora él es esclavo, ya no de sus pasiones, sino que ahora de Jesús. Y por eso que él dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, dice. O cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, él voluntariamente ya no se manda solo. Ahora todo lo que piensa, lo que hace, lo que habla, todo tiene que estar conforme a su amo. Por eso que él dice, ya no vivo yo. Quiere decir que postergó su naturaleza, sus propios deseos, a los deseos del amo, de otro Señor. Y Pablo entendió eso cuando se encontró con Jesús en Damasco. Ya. Falta Leslie que entre. Faltaría Leslie. Perfecto. Pero yo me adelanté un poquitito porque me lo llevé inmediatamente al versículo 24 y 25. Pero vamos a analizar ahora el conflicto que tenemos o hemos tenido cada uno de nosotros. Todos los que están en este momento mirando la pantalla se van a sentir identificados con lo que vamos a leer ahora, porque Pablo lo que hace es describir la lucha del creyente. Pero es una lucha que se pierde, lamentablemente. Pablo va a describir la lucha espiritual perdida, el fracaso del creyente. Y yo voy a decir una cosa bien fuerte ahora, ¿verdad? Pero yo les digo, mi opinión personal respecto a esto, es de que la gran mayoría de los creyentes, en realidad, somos creyentes frustrados. Suena un poquito fuerte eso, ¿verdad? Y el problema no lo tiene el Señor Jesús. El problema no lo tiene Dios. El problema es de nosotros. Somos nosotros el problema. ¿Ok? Vayan a Romanos 7, 14. Afírmense. Afírmense. En Romanos 7, 14, Pablo describe una lucha espiritual. Yo hace algunas clases atrás les hablaba sobre la lucha espiritual. Lamentablemente en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, de nuestras iglesias, hay una confusión sobre eso de la lucha espiritual o la guerra espiritual. Y se cree que es una guerra contra los demonios y hacer cosas espectaculares y sacar demonios y hacer exorcismos. Y la gente tiene una idea de que eso es la guerra espiritual, así de ir a una casa embrujada y que el demonio te hable y echarlo fuera. Y creen que eso es la guerra espiritual. Bueno, eso es un engaño.
Porque si bien sí tiene que ver con eso, porque tiene que ver con un enfrentamiento espiritual, obviamente, pero en términos, términos del plan de salvación, en términos de justificación por la fe, cuando la Biblia se refiere a la lucha, se está refiriendo a la lucha contra nuestra propia naturaleza caída. Esa es la principal guerra que tenemos que ganar. Si nosotros vencemos, logramos por la fe en Cristo vencer nuestra propia naturaleza caída, tengan en cuenta que las fuerzas del infierno no tendrían poder sobre nosotros. Ejemplo de eso es lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, se va al desierto. Yo le pregunto una cosa: ¿su lucha espiritual fue con él mismo o contra Satanás? Cuando Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? Todos tus reinos te daré, lánzate abajo y tus ángeles irán en pos de ti, qué sé yo, toma esta piedra y se convertirá en pan. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Cristo ganó la victoria sobre su propia naturaleza o la ganó contra Satanás? ¿Contra quién fue su guerra espiritual? ¿Te han puesto a pensar eso? Todos ponen énfasis en que no le hizo caso al diablo. ¿Verdad? Y es verdad. O sea, no se dio la sugerencia. Eso está bien. Pero ahí hubo una decisión. Hay una decisión de no ceder. Y no que estaba cediendo al diablo. De no ceder al hambre. Él no cedió al hambre. Él no cedió a la sed. Él no cedió a la ambición. Segundo ejemplo. ¿Qué pasó en Getsemaní? Cuando él fue a orar 3 veces. ¿Se acuerdan? Y le dijo a los discípulos, le tiró la orejita a los discípulos, le dijo: no habéis podido velar conmigo aunque sea 1 hora. ¿Se acuerdan eso? Ok. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Getsemaní cuando iba a orar? ¿Qué estaba haciendo? Lo que estaba haciendo nuestro maestro era luchando espiritualmente contra sí mismo. Él estaba en una guerra espiritual. Y ahí no hubo ninguna parrafernalia como hoy en día se ve. O nos quieren hacer mostrar qué significa la guerra espiritual. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando él pronunció esas palabras y dijo: Señor, si es posible, porque mi naturaleza humana no está resistiendo como humano, con cuerpo de naturaleza pecaminosa, ojo, naturaleza pecaminosa, pero sin ceder al pecado, de naturaleza pecaminosa, como humano, quiero evitar la tortura que se me viene, porque no hay ser humano que pueda soportar lo que se me viene en 1 hora más. ¿Okay? Por lo tanto, como yo no puedo con mis propias fuerzas, necesito que tú me fortalezcas. Lo que hizo Cristo es confiar en su Padre por la fe. Eso es justificación por la fe. Cuando llego a un límite donde yo reconozco que yo no puedo, me entrego, me rindo a la voluntad de Dios. Eso hizo el Maestro. Si fuese posible, pase de mí esta copa amarga que tengo que beber, pero no se haga como yo. ¿Notaron? El yo, la carne, yo, sino como tú. Es decir, se rinde su propia voluntad, su propia naturaleza, su propio yo se rinde ante la voluntad de su amo, de su Señor. Porque reconozco que Él tiene más poder y Él puede proporcionarle todos los medios para poder pasar la prueba. Y así fue. Esa es la verdadera lucha espiritual, guerra espiritual contra las potestades. ¿Vale? Esa es la principal guerra espiritual. Podemos tener 10.000 millones de demonios rodeándonos la cabeza, pero si yo no cedo por la fe en Cristo, esos 10.000 demonios no me tocan.
no me tocan. ¿O acaso el diablo pudo obligar a Cristo a ceder? No. ¿Por qué por qué el diablo no lo obligó a comer pan en el desierto, a lanzarse del pináculo del templo? El diablo no nos puede obligar. El diablo tienta y somos nosotros los que decidimos ceder a la tentación. ¿Vale? El diablo provoca, ¿vale? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Con todo esto que acabo de hablar. Vamos al 14, Romanos 7:14, vamos avanzando. Romanos 7:14, recuerden poner su microfonito en silencio. Ok. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Lógico. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en Romanos, cuando hablábamos de que antes de la ley, ¿se acuerdan que hablamos sobre eso? Pero antes de la ley, y después hablamos, pero venida la ley. A ver, les recuerdo. ¿Se acuerdan que la ley, en términos físicos, piedra, fue escrita en Sinaí por Moisés? ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió al Sinaí y se le escribió las tablas de la ley? Físicamente fue la primera vez que el pueblo de Dios tuvo la ley, físicamente en medio de ellos. Pero antes de Moisés, la ley también existía, solo que no física. Porque la ley moral son las normas, los principios del gobierno de Dios. Es una ley eterna. Por eso que Pablo dice, la ley es santa. Dice, la ley siempre ha existido desde la eternidad sin fin. Porque la ley es eterna, igual que el creador, que el autor de la ley. Por eso que Pablo dice, es santa, dice él. ¿Ok? Por lo tanto, aunque no exista la ley en piedra, en Moisés, antes la ley sí existía. Y la ley, Pablo dice que es espiritual, porque sus principios son normas para nosotros, si bien están escritas en piedra y ahora las tenemos escritas acá en la Biblia, en Éxodo 20, bueno, pero es la palabra de Dios, es espiritual. ¿Ok? Son principios, valores que el creyente debe aceptar voluntariamente y por amor. Son principios y valores. ¿Ok? Pablo dice en el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? La ley no es pecado. Acuérdense lo que dice el 7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Volvemos al 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley no es pecado, no es mala, no es inútil. El problema soy yo. Es Pablo el problema. Mas yo, dice, soy carnal. Soy yo el del problema. El problema no es la ley. El problema soy yo. El débil, el carnal, con tendencia a lo malo. Vendido al pecado. Porque, y ahora noten, pongan atención porque ahora se viene una cosa media rara, pero vamos a ir dilucidándola. Versículo 15. Porque lo que hago, actos, hechos, acción, vida, testimonio, estilo de vida, hago. Porque lo que hago no lo entiendo. Cuando dice lo que hago se está refiriendo a la transgresión, a la vida injusta. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero quiere decir lo que él sabe que tiene que hacer. ¿Vale? No matarás. Sino lo que aborrezco, es decir, lo que sé, lo que la ley dice, lo que aborrezco, sé que eso lo tengo que aborrecer. Tengo que aborrecer la idolatría, tengo que aborrecer la codicia, tengo que aborrecer, ¿no es cierto?, el asesinato. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se dan cuenta que hay una contradicción? Sé lo que es correcto, pero no entiendo por qué lo hago. ¿Por qué caigo otra vez? Si yo sabía desde niño que matar era malo, ¿por qué yo entraba casa por casa y mataba a los creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué esa contradicción? Versículo 16. Y si lo que no quiero,
O sé lo que no tengo que hacer. Esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, porque la ley me muestra lo que no tengo que hacer. El problema soy yo, que lo hago de todas maneras. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando dice de manera que no soy yo, quiere decir, o sea, en realidad sé que no se tiene que hacer. O sea, no soy yo, o sea, yo sé, estoy claro lo que Dios desea de mí. Sin embargo, hay algo en mí, el pecado que mora en mí. Pablo lo que está haciendo alusión a la naturaleza caída, que por naturaleza es rebelde contra Dios. Y eso lamentablemente le pasa a muchos creyentes. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que Dios exige de ellos, y sin embargo lo ignoran y vuelven a caer e insisten en conductas y maneras que no están conforme al Señor. ¿Por qué? Porque aún son esclavos de sus pasiones y deseos. Y cuando yo hablo sobre los temas de matrimonio, oiga, yo no le voy a describir la cara de los oyentes cuando me toca hablar sobre temas de matrimonio. Y tiene que ver con esto, con lo que sé de lo que Dios pide respecto al matrimonio y sin embargo lo que los matrimonios hacen realmente. O los noviecitos. Una cosa, no queda pájaro sin pluma cuando se toca el tema de los matrimonios en la escritura. Bueno, el profe o el maestro que toca realmente bíblicamente el tema del matrimonio no debería dejar pájaros con pluma en los oyentes, porque la Biblia es clara respecto a muchas cosas y tiene que ver con la conducta interna, la conducta moral, la conducta ética, ¿vale? Bueno, en fin, dice el versículo 18, y yo sé, noten, yo sé, está consciente Pablo, Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, o sea, en mi carne, mi cuerpo, no mora el bien. Pablo reconoce que hay una naturaleza caída, pero el querer el bien, el desearlo, está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo está describiendo a un creyente con la voluntad debilitada. ¿Han escuchado ustedes a creyentes que dicen, ay, he intentado una y otra vez y no puedo, otra vez caigo, ¿cierto? Van a la reunión, ¿no es cierto? Tienen una dosis de tranquilidad de conciencia, pero después la semana otra vez, y para tranquilizar la conciencia, otra vez van a la reunión, pero vuelven a la casa y vuelven a lo mismo. Hay una debilidad en la voluntad. Cuando uno dice no puedo, volví a caer, caí de nuevo. ¿No han escuchado ustedes esas expresiones? Volví a caer, recaí. ¿Ah? Y las personas cuando recaen, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto psicológico cuando recaen? El efecto psicológico cuando las personas recaen es que se va debilitando cada vez más la voluntad. ¿Vale? Se van desanimando. Cuando el creyente no entiende la justificación por la fe, ¿vale? Y cae, y vuelve a caer, se va desanimando, porque no entiende qué hacer. ¿Y qué sucede con ese creyente que no puede vencer y se desanima? Se sale de la fe. ¿Qué dice? Mejor me voy, ¿verdad? No puedo, mejor me salgo. O es seducido. O, si es más sinvergüenza, ¿qué hace? Vive una doble vida. Sigue siendo creyente, sigue participando en la comunidad de creyentes, pero tiene una doble vida. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, ha asumido que no puede vencer, pero tampoco quiere dejar de ser un discípulo de Cristo. Entonces comienza a actuar. Y de esos casos tenemos muchos en la iglesia, ¿cierto? Pero es porque no se entiende esto. Aquí está el problema. Aquí está el problema. El problema no son los demonios. El problema somos nosotros. Dice el versículo 19. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Señor mío. El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Intelectualmente sabe que es lo correcto, pero su naturaleza caída ha cobrado tanta fuerza por el hábito que la voluntad del transgresor está debilitada. En definitiva, este que es vencido y que es derrotado es aquel que está confiando en su propia justicia. Por eso que es derrotado. Sigue diciendo el 22. Ya vamos terminando. Porque según el hombre interior, y acá conecto con lo que conversábamos con Leslie ayer respecto a los principios morales que tienen que ver con el fuero interno, ¿verdad? Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, sabemos que la ley es santa, justa, buena, que son principios morales del Señor y que tenemos que vivir conforme a esos principios. Lo sabemos. Ahí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero, 23, veo otra ley en mis miembros. Miembros quiere decir no solamente el cuerpo físico, sino también la parte intelectual. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no sé si ustedes están dilucidando todo esto y noten la conclusión que llega Pablo. Nuestro Pablo, que para nosotros es un héroe. Mira, si Pablo dice esto, ¿qué nos queda para nosotros? Mira lo que dice el 24. Miserable de mí. Ay, Señor. Oiga, que tener pantalones para un tipo como el del calibre de Pablo diga eso. O sea, Pablo no era orgulloso. Al contrario, hay que tener humildad para decir estas cosas. Para ser un paladín para las iglesias de Asia y después llegar a la conclusión que es un miserable. O sea, eso requiere de mucha humildad. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me podrá ayudar a salir de esta esclavitud de mi naturaleza caída? Ah, dice Pablo en el 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Jesús, Pablo pudo entender de que su condición de miserable pecador tenía solución. Pablo entendió que él por su propia justicia, sus propios méritos, no podía librarse de su naturaleza caída. Él necesitaba de un poder externo, de un poder más poderoso que su propia voluntad para vencer su naturaleza. ¿Vale? La victoria sobre el pecado es la poderosa unión entre nuestra voluntad y la gracia de Cristo. El querer y el poder de Dios nos dan la victoria sobre nuestras tendencias pecaminosas. Cuando Hechos 1 dice, y recibiréis poder, ¿se acuerdan ustedes? Antes del Pentecostés, cuando el Señor Jesús les promete la venida les habla del poder para poder hacer la obra de evangelización, le dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en esto y esto otro. Bueno, algunos lo que hacen es interpretar eso como que es poder para hacer milagros, sanación, hablar en lengua, y sí, claro, pero las sanaciones, las curaciones, las lenguas y todos los hechos extraordinarios son frutos, son resultados de una experiencia interior primero. Eso se les olvida a la iglesia hoy día. Por eso que andan la cantidad de milagreros y son unos carnales. Yo pondría en duda esos milagros. Ustedes verán.
Pero la Escritura me enseña que yo no puedo andar haciendo milagros si tengo el corazón corrupto, si estoy en estado de injusticia. Yo tengo que ser un instrumento santo ante Dios si quiero que el Espíritu Santo me use. El Espíritu que es santo no puede usar a un corrupto, porque es santo. El Espíritu Santo mora en mí como si mi cuerpo fuese un templo. Por algo se le llama la casa o el templo del Espíritu Santo. No puede usar el Espíritu Santo un instrumento impuro. Entonces cuando Cristo habla de recibiréis poder, en términos de salvación, en términos de justificación por la fe, debe entenderse, recibiréis poder para vencer primero y ser un instrumento idóneo para que recién el Espíritu Santo pueda hacer hechos extraordinarios. ¿Vale? Como la iglesia desconoce esto, el enemigo de Dios ha metido la cola y se ha puesto a hacer hechos extraordinarios, haciéndolos pasar por milagros del Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿para qué voy a vencer el pecado en mi vida si total igual Dios me usa para hacer milagros? Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Expliquémosle esto a la iglesia y se van a acabar todos los supuestos milagros que vienen de Dios. Acuérdense. Acuérdense. Y el nivel de piedad de la iglesia va a subir. Pero va a bajar el número también. Ojo. Porque no a todos les gusta vencer. Algunos no quieren perder pan ni pedazo. No les va a gustar este mensaje. Porque este mensaje sube la norma de la piedad y la santidad individual y por consecuencia colectiva de la congregación. No a todos les gusta. A algunos jovencitos les gusta seguir acostándose con la polola. A algunos líderes les gusta ahí andar de cambiadita y cambiadita. Entonces, cuando usted muestra la ley a la iglesia y le muestra su verdadera condición, la iglesia debería expresar lo mismo que expresó Pablo: miserable de mí. Y se van a dar cuenta que no basta con hablar de Jesús, sino que hay que obedecerle. Y como vimos en clases anteriores, los actos, las demostraciones de piedad o de alabanza no sirven si no vienen de un corazón que ha tenido esta experiencia. No sirven. Por eso que en Isaías leímos también en clases anteriores: no me traigáis más vana ofrenda, no me traigáis cordero, no me traigáis buey, eso no me incienso, a mí no me interesa eso. No me sirven esas demostraciones de alabanza y de devoción si vienen de un corazón corrupto, no me sirven. Yo quiero que transformes tu corazón de piedra en un corazón de carne. Que la circuncisión no sea la del prepucio, sino la del corazón. En eso consiste la justificación por la fe. En vez de sacar la telaraña, tenemos que matar a la araña. Tenemos que ir al corazón del problema. ¿Vale? No sacamos nada con vestir a la congregación completa con las faldas hasta abajo y las hermanitas no sé qué cosa y los hermanitos también y todos bonitos y se ven bonitos y el corazón. No se está trabajando el corazón. Cuidado con eso. Engañamos al resto, pero no a Dios. ¿Ok? Ok. Hay cosas que son primarias y cosas que son secundarias en el plan de salvación. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Hemos visto entonces la idea de siervo de justicia. Hemos visto la descripción la descripción que hace Pablo sobre el creyente derrotado, el cristiano, el creyente que lucha pero es vencido, ¿verdad? Que es débil, que reconoce que tiene una naturaleza caída, pero no puede vencer porque sabe lo bueno, pero es impotente para vencerlo porque lo hace de todas maneras. Pero el capítulo 8, y lo vamos a ver el próximo viernes, el capítulo 8, si ustedes se fijan en su versión bíblica, Reina Valera 1960, que es la que generalmente usamos todos, el capítulo 8 tiene un título. Fíjense en el título. Dice: viviendo en el Espíritu. En otras palabras, y si ustedes se fijan en el título del versículo 7, Romanos 7:7, vayan al título, Romanos 7:7, el pecado que muere en mí. Pero el capítulo 8 dice: viviendo
en el Espíritu. El capítulo 8 vamos a descubrir la solución que encontró Pablo para vivir en victoria. ¿Han escuchado ustedes algunos grandes predicadores por YouTube y qué sé yo, cuando hablan de la victoria es nuestra, danos la victoria, hay que andar en victoria, y hablan de la victoria y se limpian la boca con la victoria? Pero no le enseñan a la gente cómo obtener la victoria. Hablan de la victoria, lo declaro y victoria y ya, y le dan orden al espíritu, ¿verdad? Pero no le enseñan a la gente cómo obtener la victoria en su vida sobre sus debilidades. No les enseñan eso. Pablo lo descubrió en sus análisis, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, y lo escribió. Y lo escribió en el capítulo 8. Y el capítulo 8 nos enseña cómo vivir en el Espíritu. En otras palabras, cómo vivir como siervos de justicia. Cómo vivir en victoria. Cómo vencer por la fe en Cristo. O cómo vivir como Cristo. Eso es viviendo en el Espíritu. Es decir, nuestra experiencia como creyente, desde que aceptamos a Jesús hasta que morimos o el Señor Jesús nos lleve, todo ese periodo acá en la tierra tenemos que vivirlo siendo luz y siendo sal de la tierra, es decir, viviendo de manera consecuente, reflejando al Maestro. En nuestra vida, en nuestra conducta diaria, nosotros tenemos que reflejar al Maestro. En todo. Cómo habló, cómo reaccionó, cómo pensó, cómo contestó, todas las esferas de la vida que están descritas en la vida de Jesús deben ser nuestras, tenemos que asimilarlas. ¿Vale? Por ahí una vez leí un libro muy bonito donde ejemplificaba la vida de Juan, y ahí decía, el escritor ¿no es cierto? Y me pareció muy bonito. Él decía, cuando la gente veía a Juan, dice, que era el más chiquitito de los apóstoles, ¿verdad? Y el siervo amado, ¿verdad? El discípulo amado. Que cuando la gente veía a Juan, la gente le traía recuerdos de Jesús. Las personas que conocieron a Jesús en persona, y después ya no estaba, pero veían a Juan y a los discípulos, dice que veían al Maestro. Pero no lo veían físicamente al Maestro, sino que la manera de ser de Juan fue tan transformada que se parecía al Maestro. Juan imitaba al Maestro. Cómo caminaba, cómo hablaba, cómo reaccionaba. Todas las maneras de Juan fueron transformadas a la imagen de Cristo. Me pareció muy bonito eso, me hizo hacer volar la imaginación. ¿Okay? Jesús, al contrario de lo que enseñan los falsos maestros, Jesús no atraía a los verdaderos creyentes. Ojo, porque también había muchos que llegaban a Jesús por los panes y peces, como se dice vulgarmente. Pero había algo, aunque se llegasen por interés a Cristo, pero había algo que la gente le atraía de Jesús. Jesús tenía una manera, tenía una mirada, tenía un tono de voz, tenía una manera de tratar a la gente, su caminar, sus ademanes, sus gestos, sus reacciones, frente a la injusticia, frente a las muestras de cariño, frente al débil. Tenía algo en él que era llamativo a la gente. Por eso que la Escritura no describe físicamente a Cristo. Si ustedes se fijan en Isaías, creo que dice que no habla de su parecer, no habla de su imagen físicamente, pero sí la Escritura nos describe el carácter de Cristo, cómo Él era. Eso era lo que llamaba la atención. Eso es lo que se llama ser luz del mundo, sal de la tierra. Es reflejar la imagen de Cristo en medio de este mundo corrupto, y eso va a atraer a la gente. ¿Vale? Es eso lo que tiene que llamar la atención. Yo estoy terminando un libro ahora, y en ese libro yo escribo y digo justamente eso, que el cristianismo, aunque cerrara la boca y no hiciese ninguna campaña evangelística, si se comportara como Cristo, tendría mejores resultados. Tendría mejores resultados si imitara al Maestro
no tendría necesidad de hacer campañas evangelísticas, de verdad. Bastaría con interactuar con la gente para cautivar a la gente. Incluso con la boca cerrada. La gente miraría nuestra conducta. Se sorprendería de nuestras reacciones. Eso llamaba la atención del maestro. ¿Vale? Bueno, si se corta, terminamos acá, ¿vale? Pero vamos a hacer una oración en silencio. Cada cual va a inclinar su rostro en señal de reverencia. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.